Hola, mi nombre es Cristian Javier García y en compañía de mi compañera Jocelyn Lima estaremos hablándoles un poco acerca de la Segunda Guerra Mundial, antecedentes, causas, consecuencias, armamentos utilizados y demás temas que poco a poco iremos hablando, ¿verdad? Primero que nada, pues como bien sabemos debemos iniciar por el inicio, antecedentes y causas de este conflicto. Entre muchas de las causas que existen, pues estaría primero que nada esa pretensión expansionista que existía de parte de Alemania, así como ese intento de recuperarse por todos los daños y los costos generados en el Tratado de Versalles, además de pues el Partido Nacional Socialista, también conocido como el Partido Nazi, que fue promovido por Adolf Hitler. También estaría, por ejemplo, de parte de Japón, la creciente necesidad de materia prima y ese expansionismo colonial para el crecimiento económico, así como pues, era una potencia imperialista y militar. También estaría de parte de los aliados, que después se llamarían así durante la Segunda Guerra Mundial, que sería Francia y Gran Bretaña, pues que se alcanzaron ciertos objetivos durante los conflictos de 1914, así como que lograron limitar la capacidad militar y bélica de Alemania. Las potencias vencedoras pues reorganizaron Europa y el mundo según sus intereses políticos. También estaría pues la depresión económica en Estados Unidos durante 1922. Ahora, una vez que conocemos sus causas, pues había que hablar de sus consecuencias, obviamente. Una vez que conocemos todo acerca de la Segunda Guerra Mundial, dígase el proceso más que nada, ya lo sabemos, Alemania pues fue derrotada por los aliados, así como Japón. Italia no fue derrotada, pero cambió de bando debido a distintas ideologías y más que nada beneficios que obtendría al final de la guerra si se aliaba con los aliados. Bueno, ahora hay que hablar de las consecuencias, no solo económicas, políticas o sociales, sino de todo en general. Y pues la más principal o la que más tiene, por así decirlo, huella, pues fue la alteración económica en todo el mundo. Y bueno, entre otra de las muchas consecuencias, pues estaría la división de Alemania, que como sabemos, al término de la guerra fue dada a los aliados, completamente ocupada por ellos, y fue dividida en dos. Fue dividida en una parte democrática y en otra parte federal, una siendo para Estados Unidos específicamente y otra siendo para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además de esto, tenemos, por ejemplo, el Plan Marshall, que fue creado por Estados Unidos como apoyo económico para distintas naciones europeas que se vieron afectadas por la guerra. También tendríamos los daños a la infraestructura de cultivos de Italia, lo que provocó que entraran en una profunda crisis, así como la creación de lo que hoy conocemos como la ONU o la Organización de Naciones Unidas. Además de, al igual que en la Primera Guerra Mundial, una nueva división política y territorial de Europa. Bueno, una vez que ya hablamos de sus causas, consecuencias, pues es momento de hablar de el armamento que se utilizó por las distintas potencias durante este conflicto bélico, empezando claramente por la más renombrada o la más conocida que sería Alemania, y empezando por lo que sería más relevante, los aviones de combate utilizados. Hay distintos tipos y muchas variantes que fueron utilizadas por la Alemania nazi como aviones de ataque, pero entre los que más destacan serían el Dornier 335, el Gotha Go 145, así como el Hornet Jo 229. Uh, También podríamos destacar entre muchas otras los vehículos terrestres. Y bueno, entre una de las mayores curiosidades que sería de los vehículos terrestres en la Segunda Guerra Mundial es el hecho de que muchas de las marcas de automóviles que hoy conocemos hoy en día, pues debido a que eran fabricantes alemanas, tuvieron que ser utilizadas para la creación de vehículos para el ejército nazi. Entre muchas de ellas estaría Volkswagen, con el Volkswagen Commanderswagen, el Volkswagen Kubelwagen, así como el Volkswagen Swisswagen.
entre muchos otros. También tenemos marcas como Opel e incluso marcas de renombre o de superautos como Porsche, quienes se dedicaron a la fabricación y desarrollo de tanques, y Mercedes-Benz, quien también fabricó distintos vehículos terrestres para infantería, lo que es bastante curioso teniendo en cuenta que uno nunca llegaría a pensar que marcas como estas habrían estado relacionadas con uno de los conflictos más desastrosos. Y bueno, ya para concluir un poco sobre lo que sería el armamento, es momento de hablar acerca de las ametralladoras, las cuales pues no tienen poca relevancia, digo, fueron una de las armas principales y más usadas durante este conflicto. Hay muchas que destacan, entre ellas podría ser la MG-17, la MG-151, la MG-52 o la MG-15, la mayoría de ellas producidas en Alemania y utilizadas por el mismo ejército. Tenemos muchos otros tipos de categorías de armamento, como serían los misiles guiados del Luftwaffe, así como los submarinos Kriegsmann. Si recordamos bien, algunas de las estrategias de la Alemania nazi, pues fue los ataques relámpagos con sus Panzers, los tanques que hoy conocemos, y muchos armamentos, y además de pistolas y cañones de mano que se utilizaban. Si quisiéramos destacar, pues jamás terminaríamos. Y bueno, ya para concluir y no alargar más y darle paso a mi compañera, podríamos destacar que la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos donde más armamento fue creado, producido y más que nada se invirtió mucho en cuanto al poder bélico por muchas de las naciones, entre ellas Estados Unidos, que incluso hoy en día sigue siendo una de las potencias que más invierte en cuanto a su poder bélico. Sin embargo, pues como sabemos, si quisiéramos seccionar y categorizar cada uno de los distintos tipos de armas, vehículos y demás objetos utilizados, pues jamás terminaríamos porque es una larga lista. Como vimos, es bastante el armamento que utilizó Alemania y dejamos afuera muchos otros objetos de valor, como lo fue el Flammenwerfer o la Stoffmine. Pero sin más preámbulos, vayamos con lo que sigue. La Segunda Guerra Mundial fue provocada por el encadenamiento de una serie de problemas durante el periodo de entreguerras de 1919 a 1939, en particular las políticas por la crisis de los pactos nacionales y la expansión de los estados totalitarios y autoritarios movilizados por un nacionalismo agresivos. Las economías por las resistencias del capitalismo internacional a los cambios impulsados por el movimiento comunista, así como las sociales a consecuencia de la crisis mundial de 1929, que obligó a las grandes masas a vivir en condiciones miserables. El detonante de la guerra en Europa y posteriormente en Asia fueron los invasores de Alemania en países vecinos y ataques japoneses hacia Estados Unidos, respectivamente. El desarrollo fue que durante 1940 Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Paralelamente, Italia invadió Albania y Grecia porque sufrió varias derrotas. Por esa razón, Hitler decidió invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia. En 1941 la guerra adquirió un giro dramático ya que Alemania invadió la Unión Soviética. Poco después se produjo el ataque a Pearl Harbor. Japón lanzó un ataque aéreo suspensivo contra una base militar estadounidense en Hawái. A partir de entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética se aliaron a Gran Bretaña, que resistían a la soledad a los ataques de la invasión alemana. Durante 1942, las fuerzas del eje siguieron conquistando territorios, pero a partir de 1949 empezaron a retroceder. En este año, Mussolini fue sustituido de su nuevo gobierno, que rompió la alianza con Hitler. Mientras tanto, la Unión Soviética, luego de frenar el avance alemán en la batalla de Stalingrado, comenzó a recuperar territorios que había perdido. Japón, por su parte, sufrió varias derrotas a manos de los Estados Unidos. Durante 1944, los aliados llevaron a cabo el desembarco de la Normalidad de Francia
En poco tiempo el país fue liberado y los aliados atacaron a fronteras alemanes. La guerra en Europa llegó a su fin en mayo de 1945, cuando las fuerzas aliadas ocuparon Berlín y consiguieron la rendición de Alemania luego del suicidio de Hitler. En Oriente, el conflicto bélico finalizó en septiembre, luego que los Estados Unidos arrojaran bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, a mi parecer la Segunda Guerra Mundial fue un hecho muy relevante a la edad contemporánea. Su importancia fue tan grande al grado de que marcó a todo el mundo entero en unas cosas de manera positiva y otras negativas, aunque no todo fue malo, gracias que a la Segunda Guerra Mundial estuvieron grandes avances tecnológicos.